Bienvenidos a su programa Cine Mexicano, su historia. En esta ocasión vamos a recordar algunos de los rostros que se distinguieron en los años 40 y también en los años 50 y que le dieron lustre, elegancia, presencia y sobre todo buenos trabajos de actuación al cine mexicano. En esta ocasión vamos a hablar de rostros de mujer, rostros de actrices. Acompáñenos. El cine mexicano se pobló de una gran cantidad de rostros, de bellísimos rostros femeninos. Muchos de estos rostros pasaron al olvido. Fueron pocas las que se quedaron en el gusto del público. Y se quedaron porque, además de una belleza que obviamente es incuestionable, ellas mostraron que tenían una gran presencia, algunas tenían una gran elegancia, pero también demostraron que eran muy buenas actrices. Dentro de estos primeros rostros que nosotros recordamos, uno de los primeros nombres que se nos viene es María Elena Márquez. María Elena Márquez la conocimos jovencísima, haciendo pequeños papeles, pero luego ya en una película como Así se quiere en Jalisco, ahí ya María Elena Márquez nos estaba dando la muestra de que ella podía llenar la pantalla. Luego nos llega una película que podríamos señalar que es la película que la lanzó ya al gusto absoluto del público, Doña Bárbara. Doña Bárbara lleva como figura estelar a María Félix. Esto es un detalle interesante porque la presencia de esa jovencísima María Elena Márquez en el papel de Marisela, en muchos momentos llegó a opacar un poco la presencia de María Félix, de tal manera que cuando uno piensa en Doña Bárbara, se tiene que pensar no solamente en María, se piensa también en la exquisitez, en la sensibilidad y sobre todo en la fragilidad del personaje que nos está interpretando María Elena Márquez. Y así, María Elena Márquez va ganando terreno dentro del gusto del público. Pronto se convierte en la favorita y su rostro empieza a poblar las portadas de las revistas. Aquellas revistas que en los años 40 eran las que tenían más auge. Hablamos de revistas, entre ellas Cinema Reporter, que era quizás una de las más conocidas. Pero María Elena Márquez todavía tenía un buen tiempo para mostrarnos que no era solamente una belleza, sino que era toda una señora actriz. Y esto va a pasar en la película La Perla. La Perla, dirigida por Emilio Fernández, donde lleva de compañero a Pedro Armendáriz, nos ofrece a una María Elena Márquez en toda su potencia como actriz. María Elena Márquez nos da bastante credibilidad en ese personaje de la esposa del pescador. La esposa que va a sufrir todos los problemas que el personaje de Pedro Armendáriz está padeciendo a causa de una perla que es bastante envidiada. Y así María Elena Márquez nos da esta imagen de la mujer mexicana, la mujer indígena, cierto que la ensombrecieron un poco para poder dar el tono de en su piel. No lo necesitaba mucho porque en sí María Elena Márquez nos daba una belleza muy mexicana. Pero aquí en La Perla la ensombrecieron todavía más para poder darnos ese personaje que está quemado por el sol en la costa. María Elena Márquez nos va a dar todavía más otros papeles en los que la vamos a recordar por siempre. Y uno de ellos es en la película El Joven Juárez. Cierto que en El Joven Juárez va a ser un papel secundario, puesto que el protagonista es la figura de Benito Juárez. Y aquí María Elena Márquez está también dándonos muestras de elegancia. Para este momento ya María Elena Márquez nos había mostrado su capacidad como comediante. Y muchos la recordamos en una buena cantidad de cintas en las que está realizando esta labor de comediante, de tal manera que, si bien en muchas ocasiones pensamos en María Elena Márquez y en personajes melodramáticos, también tendríamos que acercarnos a ella en su papel de comediante y sobre todo en comedia musical. Y es en los años 50 cuando en la comedia musical encontramos a María Elena Márquez en la película Las manzanas de Dorotea.
una de las pocas películas estrictamente musicales que se hicieron dentro de la industria del cine mexicano. Es por esos años en los que Marilena Márquez va a aparecer en esas series episódicas que a través de varios capítulos nos estaban construyendo una sola historia, y así estará en una película como La historia de un abrigo de mink. Pero la imagen de Marilena Márquez, que va creciendo en su madurez y que además le va dando una belleza muy distintiva, se va a acercar otra vez al mundo del Indio Fernández y nos dejará un personaje bastante entrañable. Esto será en la película Pueblito. En Pueblito, nosotros estamos recuperando una imagen de Marilena Márquez muy mexicana, una imagen muy natural. En Pueblito, una película que en su momento consideraron que estaba a destiempo, en el sentido de que su argumento ya se veía un tanto atrasado, porque en cierta manera estaba repitiendo detalles que ya nos había dado el Indio Fernández en Río Escondido con María Félix. Pero aquí en Pueblito estamos encontrándonos ante una atmósfera más interesante, más dócil en cierto momento, pero que también va acorde con esos intereses nacionalistas que el Indio Fernández estaba mostrándonos y que lo había hecho en toda su filmografía. En Pueblito, Marilena Márquez nos da un personaje muy distinguido, la maestra rural. Esta maestra que está trabajando con sus niños, que está sacando todo lo que tiene de sí para llevar adelante a su población, que tiene que enfrentarse al cacique que interpreta Fernando Soler, pero que para ello cuenta con el apoyo del joven arquitecto que llega desde la ciudad para construirles una escuela. El discurso nos podrá parecer, hasta cierto momento, un tanto demagógico, puesto que también formaba parte de esos momentos en los que en el cine se estaba dando un espaldarazo a algunas de las actividades oficialistas. En este caso, en Pueblito, se está llamando la atención a través de esa institución que luego conocemos como el CAPSE, que se dedicaba a la construcción de escuelas rurales. Pueblito, con un reparto realmente de primer nivel, en el que encontrábamos también a Lilia Prado, a Columba Domínguez y al joven actor regiomontano José Alonso Cano, queda a la distancia como una película con rasgos muy entrañables. ¿Por qué? Porque es uno de los últimos registros que nos están dando sobre el trabajo del maestro rural, el enfrentamiento con las fuerzas vivas y sobre todo el deseo de sacar adelante a su gente. Es decir, es una de las últimas imágenes que nos está dando en el cine mexicano sobre ese ideal del maestro como el apóstol de la educación. En los años 60, Marilena Márquez aparece todavía en una serie de comedias como ¿Qué haremos con papá?, por citar una de ellas, está en Los Ángeles de Puebla, y finalmente la encontramos ya en los años 70 en una comedia muy interesante que es El Testamento de Gonzalo Martínez, no sin antes un drama basado en Chekhov que fue El Jardín de los Cerezos. Marilena Márquez es una de las grandes bellezas, pero también de las grandes actrices que ha tenido la industria del cine mexicano. En un momento continuamos platicando sobre Rostros de Mujer.